Hola, ¿qué tal? En este video vamos a platicar un poco sobre cómo almacenar contraseñas en bases de datos. Es un tema muy importante cuando nosotros diseñamos sistemas. Y bueno, pues nada, voy a compartir mi experiencia y cómo es que yo recomiendo, digamos, encriptar, hashear o como tú le llames a las contraseñas para que queden obviamente seguras. Si tú quieres irte al resumen y a lo que voy a decir al final, mi recomendación final es que uses bcrypt o como sea que tú lo pronuncies, y que busques la equivalencia en tu lenguaje de programación. Por ejemplo, actualmente yo he publicado sobre cómo hacerlo en Python, en Go, en PHP, en Node.js, pero obviamente, por ejemplo, si tú usas C# o si tú usas Java, por ejemplo, debe existir su equivalente. Y bueno, de todos modos, al final esto es mi recomendación, y si quieres quedarte a la explicación de por qué recomiendo esto, pues vamos allá, ¿no? Entonces voy a apoyarme de lo que ya he escrito anteriormente y vamos a ver, bueno, entonces cómo almacenamos las contraseñas de los usuarios cuando tenemos un formulario en donde les pedimos que se registren o cosas de esas, y cómo hacer para almacenarlas en primer lugar, no tanto en cuanto a cómo está diseñada la tabla ni eso. Bueno, aunque la tabla, por ejemplo, debe ser de tipo, bueno, el campo de la tabla debe ser varchar o texto o el equivalente de unos 255 o unos 1024, dependiendo también del límite que tú quieras colocar, pero bueno, al final debe ser texto, ¿no? Y vamos a ver, sin importar el motor de base de datos, al final, te repito, vamos a guardar un campo de texto, ya sea varchar, text o el equivalente en tu motor favorito o el motor que tú uses. Y no importa si, por ejemplo, usas bases de datos SQL o no SQL, como Mongo y como Apache CouchDB y todo eso, ¿no? No importa. Aunque uses archivos planos, hay que ver cómo encriptar estas contraseñas, ¿no? Entonces, vamos allá. Ok. Bueno, para empezar, vamos a empezar platicando sobre las vulnerabilidades de toda contraseña. No hay contraseña que no pueda ser adivinada usando ataques de fuerza bruta. A lo que me refiero con esto es que se puede crear un programa que haga todas las combinaciones de todos los caracteres posibles. Por ejemplo, no lo sé, que primero pruebe con puros números, por ejemplo 1, 2, bueno, no, 0, 0, 0, 0, 0, por ejemplo, y luego 0, 0, 0, 0, 1, y así, y luego con letras, luego con la A, luego con la B, luego con la C. Aunque a ti te parezca tedioso, pero para una computadora es muy rápido, bueno, es muy fácil hacer todo esto de manera muy rápida. Y si ponemos paralelismo o si ponemos multihilo y todo eso, ya debe haber un programa que puede hackear, bueno, no hackear, sino adivinar por fuerza bruta, probando cada contraseña, para adivinar pues una contraseña, obviamente, ¿no? Entonces todas las contraseñas son susceptibles, o como sea que se diga, o sea, son vulnerables ante un ataque de fuerza bruta, y no podemos hacer nada contra eso más que lo que vamos a ver a continuación para hacerlo más lento. Y tampoco te asustes, vamos a ir viendo, tampoco estoy exagerando, solo estoy diciendo que quede bien claro eso. Y bueno, como dice aquí, una buena contraseña tardaría miles de años en adivinarse, o millones de años en adivinarse con el poder de cómputo actual. Y bueno, si tú eres muy paranoico o el sistema que estás creando, no lo sé, es muy importante, debe ser muy seguro, puedes combinar la contraseña con otros factores, por ejemplo, que solo pueda, que tenga que confirmar su correo, o bueno, que tenga que confirmar un correo que le enviaste un código, perdón, que le enviaste a su correo, o un código que le enviaste por SMS, o le escanea su rostro, lo que sea. Puedes hacer varias combinaciones con una memoria USB, etcétera, etcétera, con su huella. Eso ya depende de ti, pero hoy vamos a analizar contraseñas. Bueno, para empezar, si es un sistema no tan importante, pero cualquier sistema, por más simple que sea, en donde ya lo van a usar personas reales, digamos, o sea, que no es un proyecto de la escuela, que no es algo normal, digamos, algo de juego, digamos, no debes almacenar las contraseñas nunca en texto plano, jamás. Y bueno, vamos a ver, puedes investigar, puedes seguir leyendo esto, pero nunca hay que guardar las contraseñas en texto plano. Y bueno, otra recomendación que recordaba por acá es que si tú usas formularios en la web, o sea, si usas, por ejemplo, un formulario para procesarlo, ya sea con JavaScript del lado del cliente o del servidor,
PHP, C Sharp, lo que sea. Si usas un formulario en la web, acuérdate de siempre usar HTTPS para que los datos sean encriptados y la petición que sea post, no lo vayas a enviar en la URL, debe ir en el cuerpo de la petición HTTP. Bueno, aquí vamos con lo siguiente. Veo que varios usuarios utilizan sumas de verificación, o bueno, métodos para calcular la suma de verificación de algo, como MD5, SHA 128, 256, 512 y equivalentes. Lo que hacen estos, por ejemplo, vamos a ver. Lo que hacen estos métodos de SHA, MD5 es calcular la suma de verificación de algo. Y lo que tienen es para, como su nombre lo dice, calcular la suma de verificación de algo. Si por ejemplo yo te paso cierto archivo y te digo, mira, es este archivo, te lo descargas así, y para que tú te asegures de que nadie lo modificó durante su transferencia, yo te paso su suma de verificación. La suma de verificación lo que permite es que con que cambie un solo dato de entrada, un dato así muy pequeñito, toda la suma de verificación ya cambia. Por ejemplo, ponemos hola y vamos a hashear. Es esto, ¿no? Y por ejemplo, si ahora pongo all b, por ejemplo, fíjate que es este. Lo hasheo. Y si te fijas, anteriormente era este y ahora es este. Entonces, con que cambie un solo carácter, digámoslo, si lo vemos de esa manera, ya cambia totalmente la suma de verificación resultante. Y lo mismo pasa, bueno, ahora lo hicimos con un archivo, ¿no? Lo mismo pasa, lo hicimos con un mensaje de texto, digamos. Lo mismo pasa con un archivo. Por ejemplo, si yo te paso uno de mis programas y te digo, la suma de verificación es esta que está acá. Entonces lo que haces tú es que te descargas el programa y una vez que ya lo tengas descargado, calcula su suma de verificación y ves que no ha sido modificado. Si un atacante lo modificó mientras tú lo descargabas, y modifica aunque sea un byte, digamos, diría un bit, pero no estoy seguro si es ese nivel, pero bueno, modifica algo así pequeñito, por muy pequeño que sea, ya va a cambiar toda la suma de verificación y tú vas a ver que no te descargaste el archivo correcto y que algo está mal. Para eso sirve, pero varias personas utilizan esto para encriptarse, según, bueno, el término está mal empleado, para encriptar contraseñas, ¿no? De hecho, lo que se hace, para que quede claro de una vez, no conozco el término en español porque no es encriptación, pero es algo así, en inglés es hashear, que transformas la entrada de la contraseña, pero no la estás encriptando, porque encriptar permite desencriptar y las contraseñas no se deberían desencriptar nunca. Aunque tal vez estás pensando, entonces, ¿cómo confirmo que la contraseña, cuando el usuario ingrese, cómo confirmo que la contraseña que está colocando es la misma? Pues no necesitas desencriptar, lo que necesitas es, digamos, hashear la contraseña que te está dando el usuario y ver si el hash coincide con el que ya tenías guardado. Pero de nuevo, no se utilizan las sumas de verificación. Sí funcionan porque son irreversibles. O sea, yo a partir de esto no hay una cosa que me diga el texto plano que originó esto. No hay una cosa que me diga eso. O sea, no hay fórmula, digamos, no hay programa, no hay función que pueda revertir esto. Por diseño es irreversible porque es un cálculo de un solo camino. Siempre, o sea, está hecho para eso. Entonces varios dicen, bueno, entonces ¿cómo vas a saber esto si es irreversible? Claro, es irreversible, pero siempre, para la misma entrada, siempre va a estar la misma salida. Si por ejemplo pongo 1, 2, 3, es esta salida. Y vuelvo a poner 1, 2, 3 y es esta salida. Y vuelvo a poner 1, 2, 3 y es esta salida. Siempre la misma entrada va a dar la misma salida. Y eso no está mal porque justamente para eso es la suma de verificación. Pero sí está mal para una contraseña. Si un atacante tiene este hash ya en una base de datos y tiene también la contraseña plana, entonces si te roba tu base de datos y ve que hay una contraseña que es esta, va a buscar en su base de datos y va a decir cuál es el texto que originó esto. Y entonces a partir de ello vas a ver que fue 1, 2, 3. Es decir, él no va a hacer el proceso inverso, sino que él ya tiene para todas las contraseñas posibles, o bueno, más comunes, ya tiene
toda una tabla de cuál es el resultado. Entonces tiene el texto plano y el resultado. Él no necesita revertirlo, solo necesita buscar esto y después de eso simplemente buscar cuál es el texto que lo originó. Y de hecho ya existen páginas y debe existir herramientas más poderosas. Por ejemplo, aquí tenemos una. Supongamos que me acabo de robar una base de datos y vi que alguien tiene esta contraseña. Entonces vamos a ver acá. Y si te fijas, dice que sí fue encontrado y que la contraseña es 123. Y por ejemplo, no sé si probamos con Disney, por ejemplo, que es una contraseña de las más usadas, me parece. Vamos a ver, vamos a ver. Si te fijas, igualmente ya está. Entonces las más comunes obviamente van a estar, ¿no? También no es tanto que sea suerte o así, pero los más comunes ya van a estar. Ahora imagínate que un atacante ya calculó el de todas las contraseñas de 8 caracteres que utilizan números y minúsculas, por ejemplo, y ya lo tienen en una base de datos. Entonces él simplemente va a buscar así y va a encontrar. Ahora otra cosa muy importante, lo que veíamos de la entrada y la salida. Si él encuentra que hay una contraseña así y ya sabe que es Disney, va a buscar otras contraseñas que sean exactamente igual a estas, y todos los usuarios que hayan usado esta ya van a estar, digamos, bueno, ya van a estar comprometidos porque ya va a saber que este hash es Disney en todos ellos. Entonces eso es lo malo de las sumas de verificación, que ya existen las Rainbow Tables, o no sé si su traducción es tablas arcoíris, algo así, pero bueno, el punto es que ya existen bases de datos, diccionarios y todo, que ya tienen todo calculado ya. Y si no, tú puedes ponerte a hashear y ver el resultado y compararlo. Entonces, por eso es que no funciona. Pero bueno, también es muy importante, esto ya lo expliqué acá. Tampoco vamos a exagerar, porque todo esto lo podemos probar. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba se pudo craquear fácilmente porque 123 es una de las más usadas. Pero si por ejemplo tú eliges una contraseña así muy larga, muy todo, como esta que vemos acá, la suma de verificación resultante es esta. Ok, entonces vamos a buscarla de nuevo aquí en CrackStation. Vamos a ver un robot y no la encontró. No la encontró, pero entonces si yo por ejemplo fuera un atacante y ya sé que esta contraseña es esto, pues de una vez guardo esto en mi base de datos y ya después la comparto. Y ahora el próximo, o sea, por ejemplo, supongamos que yo aquí ya me dice que no lo encontraron, ok, entonces no sé, supongamos un ejemplo que aquí CrackStation tuviera la opción de que tú coloques la contraseña y su salida. Entonces el próximo que venga y busque este hash ya va a encontrar que es esto. Y así puede imaginar, ahora si por ejemplo todos los hackers se compartieran o se ayudaran o pusieran a varias computadoras, como sea, ese ataque es posible. Y ya lo dije, puedes calcular todas las sumas de verificación de cada combinación y en algún momento lo vas a craquear, ¿no? Entonces por eso es que no se recomienda. Ahora bien, aquí están los puntos. Y bueno, ya eso ya lo expliqué. Y ahora vamos a ver por qué recomiendo Bcrypt. Ahora bien, antes de que lo olvide, es un ejemplo del método usado o del algoritmo usado. Si hay otro que sea igual, pero equivalente en tu lenguaje, entonces puedes usarlo siempre y cuando el paradigma o el método o el algoritmo sea el mismo. No estoy obligando a que uses justamente ese, tal vez hay alternativas o cosas de esas. Este Bcrypt es muy parecido al de las sumas de verificación, porque igualmente es un algoritmo de un solo camino. Es decir, una vez que ya hasheaste algo, ya no puedes hacer el proceso inverso, o sea, no puedes adivinar el texto plano a partir del hash generado. Pero lo que tiene esto de diferente es que agrega una sal, o sea, unos datos aleatorios, y entonces para la misma entrada siempre va a haber una distinta salida. Entonces, por ejemplo, una vez cuando escribí este post, al hashear 123, la salida fue esta, y luego la volví a hacer y la salida fue esta. Si te fijas, pues no tiene nada igual. Entonces igualmente es susceptible o vulnerable a los ataques de fuerza bruta. Pero si por ejemplo el atacante encuentra que ya esta fue 123, esta no va a saber que igual es 123, va a tener que volver a atacarla. Entonces se limita todo eso, se hace menos vulnerable, porque que encuentre uno, aunque esta sabemos que es 123, él no lo va a saber porque los hashes son distintos. Entonces va a tener que volver a atacar para que otra vez vea que es la misma contraseña, y así se va a ir por cada uno. De hecho, podemos hacer una prueba rápida, por ejemplo con PHP, aunque eso se puede hacer con varios lenguajes, no importa, ¿no?
Entonces vamos a ver password, me parece que era password hash con el algoritmo. Mira, si te fijas, la salida es esa, termina por ejemplo en H1W y ninguna de estas dos es esa. O sea, la entrada es la misma, pero la salida siempre es distinta, fíjate. La salida siempre ha sido distinta. Pero incluso así, por ejemplo, var dump vamos a hacer para que password, me parece que es verify, y si no ahorita buscamos. Me parece que primero es el hasheado y luego el plano, y si no vamos a ver ahora. Y aquí por cierto tenemos que usar comillas simples porque en PHP podemos usar el signo de pesos para imprimir una. Ok, entonces era al revés. Entonces vamos a ver. Era 1, 2, 3 y después... Ahora sí. Perdón, ahí me equivoqué en el orden de los argumentos. A password verify le debes pasar primero el texto plano y el hash. Por ejemplo, cuando ya tú hagas tu login, supongamos que haces uno, en ningún momento estás desencriptando esto, que ya dije que no es desencriptar, pero vamos a usar esa palabra. Simplemente le dices, oye, el usuario me dijo que esta es la contraseña, puedes comprobar si este hash coincide con ella, y aquí password verify te va a regresar un booleano. Y bueno, para los otros lenguajes igualmente hay equivalentes y todo eso, ¿no? Lo que quiero que veas es que aquí me está diciendo que sí es esa. Y después, por ejemplo, fíjate que ya probé con la VWI, o sea, termina en eso. Pero, por ejemplo, también sabemos que este hash es 1, 2, 3. Y si te fijas, igualmente me dijo true. Entonces, estamos haciendo, digamos, algo parecido a las sumas de verificación, pero ahora lo que estamos haciendo es agregar sal, que son unos datos aleatorios. Los datos aleatorios, entonces, lo que hace es que la salida va a ser distinta, aunque la entrada sea la misma. Y otra cosa muy importante es que se puede cambiar el costo o las rondas, digamos, que se hacen para hashear la contraseña. Entre más alto sea el costo, más rondas se hacen para hashear la contraseña, como ya lo dije, pero es más lento. Entonces, ya aquí ya depende de, hay que encontrar el valor adecuado del costo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver porque se puede especificar el costo y me parece que por aquí ya creo que me equivoqué porque este de peso 2 o dólar 2 no es el costo, es la versión de Bcrypt, pero vamos a ver. Entonces, ok, paso Bcrypt, usa algoritmo Crypt Blowfish. Ok, ahí está. Ok. Vamos a ver si podemos especificar el costo para que veas lo que me estoy... Aquí está. Costo, ok. Opciones admitidas. Ok. Es un arreglo. Salt, ok. Cost. Ok, de hecho si te fijas aquí PHP nos está diciendo se podría considerar aumentarlo dependiendo del hardware. Ahora te repito, yo porque lo estoy haciendo en PHP, tú puedes hacerlo en Golang, en Python, en C, en lo que sea soportado, ¿no? Y ahora vamos a ver entonces cómo es que funciona esto. Vamos a ver, ok. Ok, ok, bueno, vamos a ver entonces, vamos a intentar, vamos a probar. Y dice que nosotros podemos enviar un arreglo, ¿verdad? Con el costo. Vamos a ver. Y dice que... Por aquí decía, ¿no? 04-31. Bueno, vamos a ver, vamos a probarle con... Tiene un costo de 10, ¿no? Vamos a ponerle 11 para ver qué pasa y si no nos da un error. Mira, y si te fijas, y si me equivoqué entonces, ya lo editaré el post después de publicar este video. Si te fijas, ahora dice esto y dice 11. Este es el costo. Entonces, si ya le pongo pues 12, pues ya me dijo 12, ¿no? Y esto no creas que solo cambia el número y ya, no, ya le hizo más rondas. De hecho, si te fijas, ya es más, te tardó un poco más en calcularlo. Mira de nuevo, tardó un poco más que, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ponerle un costo bajo de 5.
Si te fijas, rapidito me dio la entrada, muy rápido. Mira, de nuevo, le doy enter y casi al instante, ¿no? Y ahora le pongo un 12 y como que tarda un poco. Ahora si yo le pongo, por ejemplo, no lo sé, un 15, me quiero arriesgar porque si no va a ser muy tardado. Mira, si te fijas, con 15 rondas ya está tardando demasiado. Bueno, no demasiado, pero ahora imagínate que, por ejemplo, tienes cuántos registros al día y que tu servidor se va a tardar, digamos, un segundo en hacer esto. Por eso es que hay que ir balanceando el costo. Pero si te fijas, ya tardó más. Entonces, si tú eres muy paranoico, por ejemplo, puedes ponerle el costo más alto que tú quieras. Y eso lo que va a hacer es que, si te fijas, ya me costó como un segundo hacer esto. Ahora imagínate que un atacante tiene tu base de datos. Él igualmente va a tener que hacer el ataque por fuerza bruta. Va a ir probando. En lugar de 1, 2, 3 va a poner AAA, 0001. Bueno, todas las combinaciones. Pero imagínate que por cada combinación que pruebe se va a tardar lo mismo que yo estoy tardando para calcular una. Obviamente él va a tener una computadora potente, etcétera, etcétera. Pero mira el tiempo que se está tardando para que se hashee solo una contraseña. Ahora imagínate él cuando va a tener que calcularlas de todas. Y si le ponemos un costo mayor de 20, no sé si se va a detener el programa o algo, porque yo siento que ya es mucho. Yo siento que es como que exponencial. Pero vamos a ver porque mira cuánto está tardando, cuánto está bloqueándome, digamos, la terminal. Vamos a esperar ahí de todos modos mientras seguimos viendo. Y dice que el costo, entonces por aquí dice que es hasta 31. Ok. Y si te fijas, está tardando muchísimo ahí. Fíjate que tarda para hashear y también es importante que sepas que tarda para verificar. Entonces, digo, no creas que nada más el tiempo que se tarda es para cuando se registre el usuario. También va a tardar mucho cuando esté verificando con Password Verify. Y de nuevo, ahorita lo estamos haciendo con PHP. Si tú lo haces con Python, con JavaScript, con lo que sea, igualmente el costo va a especificar eso y va a tardar dependiendo del costo que tú le digas. Mira, fíjate cuánto ya está tardando y ya finalmente, ya aquí está. Aquí está. Entonces ahora imagínate el atacante lo que va a tener que esperar solo para que una combinación se haga. Y vamos a ver cuánto tarda, por ejemplo, con Password Verify. Voy a poner un bar dump. Bueno, de hecho, mejor voy a usar el... Ajá, con esto. Acá. Y vamos a ver, ¿no? El atacante va a tener que hacer un Password Verify por cada combinación. Y mira, fíjate cuánto está tardando el Password Verify, que yo supongo va a ser el mismo tiempo que el que tardamos hasheando. Entonces fíjate nada más. Ahora de nuevo volvemos a lo de MD5, SHA 512, perdón, y todo eso. Si te fijas, no tarda mucho por más, o sea, y tú no puedes cambiar el número de pasos. Y bueno, tal vez se te ocurre que, por ejemplo, puedes hashear la propia... o sea, esto lo vuelves a hashear y lo vuelves a hashear y lo vuelves a hashear y no va a agregar mucho. Va a ser más tedioso para ti, no va a agregar mucha protección contra ataques de fuerza bruta. Y el atacante, con que pueda desencriptar una, o bueno, deshashear una, o como se diga, va a darse cuenta de lo que hiciste y o puede ver cosas de análisis, o bueno, hay muchas herramientas para verificar, por ejemplo, que estás usando un método, digamos, casero, o que estás usando un método que te inventaste tú. Entonces mejor confiar en lo que ya está hecho, está probado, está definido. Y de hecho tú te estás dando cuenta aquí de que está funcionando esto. Y mira, fíjate cuánto se tardó. O sea, imagínate, el atacante va a tener que probar con A, luego con B, luego con C, y así para una contraseña. Y una vez que acabe va a tener, o sea, dependiendo del ataque también, ¿no? Pero imagina cuántas rondas. Ahora imagínate si le pones un costo de 31, me parece que sea por acá. Se puede agregar, ya sea en el futuro, cuando ya haya computadoras más poderosas, le vas a aumentar simplemente el costo a tus contraseñas y listo, no hay ningún problema y te va a seguir funcionando este algoritmo. Entonces por eso es que yo recomiendo este de Blowfish o Bcrypt o como sea que tú le llames, que es ese, ¿no? Entonces aquí ya lo dije, con el tiempo, con las computadoras más rápidas, se puede aumentar el costo. Y bueno, ahora bien, hay aquí también, ya para terminar, algunos recomiendan combinar las dos cosas, la suma de verificación y la contraseña. Esto simplemente se hace porque
Bcrypt tiene, dependiendo de la implementación, tiene un límite de caracteres. O sea, no puedes, por ejemplo, tener una contraseña de 100 caracteres. Me parece que el límite de Bcrypt es de 72. Entonces, si el usuario, 72 bytes. Entonces, por ejemplo, los emojis o como sea que les digan, me parece que ocupan 2 bytes, algunos 4 bytes. Entonces, por ejemplo, ahí si pone una carita sonriente, o un emoji, no el 2 puntos de un emoji, ya está ocupando 4 bytes. Y entonces, si pone, no sé, tendría que hacer los cálculos, ¿no? Pero si sobrepasa el límite de bytes, entonces algo puede pasar. Por eso es importante que tú veas la implementación de tu lenguaje y veas el límite o pruebes. Entonces, algunos usuarios, para saltarse ese límite, lo que hacen es que calculan la suma de verificación. Digamos que la contraseña es toda esta contraseña muy larga, ¿no? Digamos que es esa, la del usuario, y no quieren limitarlo a que, por ejemplo, solo elija 72 letras. Entonces lo que hacen es calcular su suma de verificación, y si te fijas, siempre da una suma de la misma longitud. Entonces esto ya lo ponen con Bcrypt, y ahora cuando el usuario se loguea, su contraseña plana, le hacen el cálculo de la suma de verificación, y después esta suma de verificación la pasan acá. Pero la desventaja de esto es que le estás quitando entropía al usuario. Si te fijas, las sumas de verificación solo tienen caracteres en minúscula, letras en minúscula, y de hecho me parece que es en hexadecimal. Entonces solo tiene de la A a la F y del 0 al 9. Fíjate cuánta entropía ya le estás quitando a su contraseña. Por ejemplo, si yo pusiera una contraseña súper segura como porcentaje, admiración, algo así. Mira, fíjate cuántos caracteres estoy usando, ¿no? Pero al hashearlo, ya me estás quitando, por ejemplo, ya no estoy usando caracteres especiales, ni guiones bajos, ni esto. Ya me estás quitando, digamos, el rango de caracteres. Y para un atacante es más fácil si le limitas a esto, porque él solo en el ataque de fuerza bruta simplemente va a tener que usar minúsculas y números del 0 al 9, sí, y letras, de la A a la F en minúscula. Entonces le vas a facilitar el ataque, porque por más que el usuario haya elegido una contraseña súper segura, que tenga espacios, acentos, caracteres, se lo vas a quitar, y lo vas a volver a que use puras minúsculas de la A a la F y puros números del 0 al 9, ¿no? No hay números más allá, ¿verdad? Entonces eso ya queda a tu consideración, porque igual, por ejemplo, a los que utilizan un 1, 2, 3 les estás ayudando, porque, por ejemplo, para empezar, la longitud de su contraseña era muy corta, ahora es larga, ¿no? Y va a tener que calcular, y recordemos que aunque usemos la misma entrada, va a ser una salida distinta para cuando usemos Bcrypt. Entonces estás ayudando a algunos, pero también a los que sí quieren protegerse más, los estás, lo contrario, a beneficiarlos, que no recuerdo el término. Entonces ahí ya depende de ti. Yo recomendaría que mejor lo dejes tal cual. Si el usuario elige una contraseña como 1, 2, 3, así mándala a Bcrypt. Y si el usuario elige una contraseña muy fuerte, nada más revisa el límite de bytes y así guárdala. Y si no, dile al usuario, sabes que no puedes poner una contraseña más allá de 72 caracteres, por ejemplo, en este caso, porque así es la implementación. Ya depende de cómo sea la implementación en tu lado para verificar eso, ¿no? O sea, ya depende si tal vez en tu lenguaje se permiten más caracteres o cosas de esas, pero para mí 72 caracteres es un buen inicio. Le pones un costo alto, dependiendo también, te repito, del tipo de sistema, de todo, porque el costo ya lo deberías definir tú. En este caso por defecto es 10, pero ya viste que le podemos poner hasta de 20, ya dependiendo de tu hardware y de todo eso, ¿no? Ya tú lo decides. Pero bueno, ya viste que se puede mejorar todavía la seguridad. No es como que, por ejemplo, con tu suma de verificación no se puede hacer. Con esto puedes subirle el costo y sin problema. Y si en el futuro tu servidor ya mejora, o le metes más, no sé, poder de cómputo, entonces le dices al usuario, actualiza tu contraseña. Si la actualizas, otra vez invocas a password hash y le pasas un costo mayor. Y así conforme vaya pasando el tiempo y todo eso, ¿no? Y obviamente esto ya hay que ir combinándolo con prevenir ataques de inyección SQL y todo eso, ¿no? Entonces, en conclusión, yo recomiendo usar simplemente Bcrypt y ya. Solo hay que tener en cuenta la longitud
Y bueno, si tú crees que otro método está bien, o si tú quieres seguir usando sumas de verificación, o lo que a ti te parezca, está perfecto. Yo solo te comparto lo que yo sé, lo que yo conozco, y ya te lo he demostrado, y ya te mostré por qué es que me gusta más este método.